Emilio Saldaña, ya tenemos las maletas. ¿A dónde nos ¡Qué llevas? emoción! Ya, ¿A dónde? Con esa música ya estamos Esa musiquita ya es como de... Yo supongo que con estas herramientas de la tecnología nos puedes llevar a lugares buenos, bonitos y baratos. Buenos, bonitos ¿Sí? y baratos, pero además, tienes toda la razón en lo que dices, pero además con la ventaja de poder ayudarnos con estas aplicaciones a llegar a la vacación y descansar un poquito también de las aplicaciones, porque se me necesita gusta. Sí, uno también. relajar, Desconectar. y desconectar de la tecnología un poquito. Y en efecto, les vamos a compartir aplicaciones que ahora que ya estamos por entrar al periodo vacacional, nos ayuden a planificar mejor cómo y a dónde podríamos viajar. Y hay varias aplicaciones dentro de las que les quiero compartir que pueden resultar de mucha ayuda. La primera que les quiero compartir se llama Moovit y la hemos comentado aquí en algunas ocasiones, pero tiene una conveniencia muy grande. Esta aplicación lo que nos permite es, si ubican Waze, que nos permite llegar a nuestros destinos de manera muy organizada y entre la gente ayudándonos a saber qué calles si no están cerradas. Bueno, Moovit es el Waze del transporte público. Entonces, lo que ayuda es una aplicación que nos permite saber qué rutas de autobús o de transporte hay en cada una de las ciudades, México por supuesto incluida, y adicional a eso nos permite saber si la ruta viene en tiempo o no. Y esto lo sabemos gracias a que utilizando la aplicación nosotros mismos vamos reportando si ya estoy en la ruta, si la ruta no ha llegado, y esto va sumando los avisos de todos, de tal forma que sepas cuánto tiempo va a tardar en llegar un autobús, además de que te arme correctamente la ruta. Aquí hay algo relevante, cuando vamos a alguna ciudad, y no es el caso de que rentemos un automóvil, por ejemplo, conocer la ciudad y trasladarnos a veces puede convertirse todo un reto. En el caso de usar aplicaciones como Moovit, vamos a tener las rutas de autobuses y las rutas de servicio de transporte disponibles, pero además eso nos va a permitir ahorrar tiempo, no nos vamos a perder, no vamos a estar viendo si este trayecto o este otro era el bueno, que esa es una cosa que no es grata descubrir cuando tomaste la peor de las rutas. Oye, Piso, pero también aparte de ahorrar tiempo, ahorramos dinero, ¿no? Porque Claro, te puedes claro. ahorrar de estar en taxis o incluso cuando llegas al aeropuerto, muchas veces para poder salir de esa zona necesitas un taxi al aeropuerto y te sale carísimo, ¿no? Es correcto. Y en ocasiones muchas ciudades tienen transporte público del aeropuerto a la ciudad y eso está bonazo. No, y además tiene mucho que ver con esta filosofía de que la ruta es el viaje, ¿no? Sí. El transporte, el hacer la cosa, el llegar a algún lado en particular, eso es lo que conforma finalmente cada uno de los días que tienes de viaje y de vacación. Aquí el chiste es que no te lo pases peleándote con tu familia en modo, te dije que ese era el otro autobús, te dije que era por allá. Era para el otro lado. Se la Ahora ya recomiendo le echas la mucho. culpa a la aplicación. Ahora ya pueden echarme la culpa a la aplicación. Es un Muy a respiro gusto. para la familia. Se la recomiendo muchísimo. Está en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Aguascalientes, León, Puebla, Mérida, San Luis Potosí y, por supuesto, mexicana? la Ciudad de México. Es una aplicación internacional, pero que ya en México ha ido creciendo muchísimo y tiene actualizadas en las ciudades que acabo de comentar todas las rutas de transporte. Pero Está para buenísimo. quien vaya fuera del país también la aplicación sirve, nada más hay que checar en qué país En qué país está. esté y si está, tiene la misma lógica de ayudarte a conocer las rutas y los distintos lugares a donde quieras llegar. Ok. Y finalmente, compartirles otra aplicación y esta tiene que ver también con el viajar y con el planear correctamente. Y en este caso la aplicación se llama clickbus.com.mx, es un sitio y aquí tenemos la opción de más de 20 distintas líneas de transporte para poder seleccionar a dónde nos queremos dirigir. Entonces, aquí hay varias ventajas. La primera, no estamos condicionados a una sola línea de transporte, estamos prácticamente considerando todas las líneas disponibles que vayan a algún destino en particular. Nos permite comprar en línea nuestros boletos, pero además, algo que es maravilloso y para quienes viven en la Ciudad de México o han visitado la Ciudad de México en transporte de este estilo, saben a qué me refiero, nos ayuda a entender el problema de saber de qué estación debo salir. claro. Porque tenemos varias Norte, estaciones en la sur. ciudad, exactamente, y esto a veces hace complicado. Bueno, con clickbus.com.mx pueden encontrar la ruta, encontrar el viaje correcto y pagarlo en línea y saber de qué terminal es de la que tenemos que salir. Se lo recomiendo mucho porque esto, además de que nos hace la posibilidad de hacer un viaje de un costo muy, muy accesible, ¿no? La verdad. lo hace además con muchísima facilidad. Obviamente comparen la diferencia entre comprar en línea tus boletos de autobús o ir a una de las terminales a comprarlo, que también en días de vacaciones Así, mira, se hace medio hierve. pesadilla. Sí, es que hay mucha gente. Ahora, ahí te pone también los descuentos, las épocas vacacionales en donde hay Correcto. descuentos para estudiantes o para el INSEN. ¿Todo Correcto. esto te lo pone To- ahí también? Todo esto te lo pone y si Oye. cada una de las líneas tiene descuentos particulares,
te los aplica directamente en la compra que haces en línea. Perfecto. Te Piso, la pues recomiendo mucho. muchísimas gracias. ¿Listos para viajar? Ya Vámonos. estamos. Vámonos. Listos. Acapulco, por lo menos, Eso muchachos. es todo. ya Por está. su